Mi nombre es Noé, y lo que voy a relatar es la historia de cómo llegamos al mundo tal como lo conoces hoy. Si estás oyendo esto, es porque formas parte de mis descendientes, y quiero que entiendas las razones que nos llevaron hasta aquí. El mundo fue abatido por una catástrofe que escapa a toda imaginación. Fue un evento tan devastador que redujo a la humanidad, a mi familia y a mí, los últimos sobrevivientes de esta tierra desolada. El paisaje que quedó tras el diluvio es una mezcla de silencio y pérdida. El peso de la devastación es indescriptible. Cada rincón que miro me recuerda lo que se perdió, y aunque sigo con vida, no dejo de preguntarme qué hicimos tan mal como para merecer esto. ¿Qué pudo llevar al mundo a una ruina tan rápida y aplastante? Todo parece parte de un juicio que supera cualquier comprensión humana. ¿Cómo fue que llegamos hasta este punto? La secuencia de eventos que culminó en el gran diluvio comenzó mucho antes de que el hombre caminara por la tierra. Todo se remonta a los primeros días de la creación, cuando los hijos de Dios fueron concebidos. Estos seres, dotados de poderes sobrenaturales y vistos como divinidades, habitaban en el cielo junto al Creador. Sin embargo, uno de ellos, impulsado por la soberbia y la rebelión, decidió desafiar a Dios. Este acto marcó el inicio de una serie de sucesos catastróficos. Este ser, ahora conocido como el ángel caído, abandonó el lugar que le había sido asignado en el cielo y comenzó a tramar su propia agenda, separándose de la armonía divina. El cielo, que había sido su hogar por toda la eternidad, ya no sería su morada. Su rebelión no solo alteró su destino, sino que puso en marcha un conflicto que desencadenaría una era de caos. Los ángeles, por su diseño, fueron creados para servir como mensajeros entre Dios y los hombres. Su propósito era claro: habitar en el cielo, glorificar a su Creador y cumplir sus órdenes. A diferencia de los humanos, que fueron concebidos para habitar la tierra y multiplicarse sobre ella, los ángeles estaban destinados a existir en la dimensión celestial. Sin embargo, algunos de estos seres decidieron abandonar su lugar en el cielo y aventurarse en el mundo terrenal con intenciones que contradecían su propósito original. Este abandono marcó el inicio de una ruptura. Desde el jardín del Edén, un paraíso terrenal creado para la primera pareja humana, se originaron los primeros conflictos. Satanás, el líder de la rebelión celestial, eligió este lugar como su campo de batalla inicial, desafiando la autoridad divina al tentar a Adán y Eva. El resultado de esta tentación fue la caída del hombre. Adán y Eva, incapaces de resistir la seducción del fruto prohibido, desobedecieron a Dios y con ello atrajeron una maldición sobre toda su descendencia. Las palabras de Dios resonaron con fuerza. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Desde entonces, el esfuerzo por sobrevivir se convirtió en un acto de lucha constante. Espinas y cardos comenzaron a brotar de la tierra, y el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Este castigo no solo significaba una pérdida del paraíso terrenal, sino también una separación espiritual de Dios. Adán y Eva, expulsados del Edén, se vieron obligados a enfrentar las dificultades de una vida fuera de la protección divina. A pesar de su error, Adán y Eva iniciaron la historia de la humanidad, teniendo hijos e hijas. Entre ellos, Caín y Abel destacaron de manera trágica. La envidia llevó a Caín a cometer el primer asesinato, eliminando a su hermano Abel y marcando el inicio de una línea descendente caracterizada por la violencia y el rechazo hacia Dios. No obstante, la historia no terminó allí. Eva tuvo otro hijo, Set, quien se convirtió en el antepasado de una estirpe piadosa que buscaba seguir los caminos del Señor. Con el paso del tiempo, la humanidad se dividió en dos grandes linajes: el de Caín, asociado con el mal y la rebelión, y el de Set, que mantuvo la conexión con Dios. Esta división
marcó el inicio de un conflicto entre el bien y el mal que persistiría a lo largo de las generaciones. En aquellos días, los hombres vivían vidas increíblemente largas, alcanzando edades que hoy parecerían imposibles. Adán vivió 930 años, mientras que Set llegó a los 912. Cada generación transmitía sus conocimientos y su fe, enseñando a sus hijos a trabajar la tierra, a cuidar de los animales y a mantener una relación con el Creador. Sin embargo, la longevidad no protegía a la humanidad de los problemas inherentes a su naturaleza. Los celos, la ira y la violencia comenzaron a crecer junto con la población. Este periodo de larga vida no solo fue un tiempo de aprendizaje, sino también de conflicto. Aunque los hombres acumulaban sabiduría con los años, sus corazones seguían siendo propensos al pecado. En medio de este panorama, hubo un hombre que destacó por encima de todos: mi bisabuelo Enoc. Su devoción a Dios era tan intensa que nunca experimentó la muerte. Enoc caminó con Dios de una manera tan especial que fue llevado directamente al cielo, un privilegio único en la historia de la humanidad. Durante su vida, Enoc se convirtió en un profeta, prediciendo con precisión los eventos futuros y advirtiendo sobre el juicio venidero. Su conexión con Dios era tan profunda que su vida fue un ejemplo de fe y obediencia. Cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en el padre de Matusalén, mi abuelo. El significado del nombre de Matusalén: cuando él muera, esto sucederá, era un presagio de los eventos que vendrían. A medida que las generaciones avanzaban, las tribus y clanes se multiplicaban, cada uno trazando su linaje hasta los patriarcas originales. Estas comunidades vivían con el conocimiento de que algo más grande estaba por venir. Mi historia está profundamente entrelazada con las raíces de estas generaciones y el destino que nos esperaba. El juicio del diluvio no fue un evento fortuito, sino el resultado de una acumulación de actos de desobediencia, pecado y rebelión contra el orden divino. La humanidad, con todas sus virtudes y defectos, se encaminaba hacia un desenlace inevitable. Conforme las generaciones se multiplicaban, las personas comenzaron a aventurarse por las tierras, explorando territorios que pudieran llamar suyos. A medida que el número de habitantes crecía, también lo hacían sus necesidades, deseos y ambiciones. Los roles tradicionales, como el pastoreo y la agricultura, dejaron de ser suficientes para mantener sus medios de vida. Así, la humanidad empezó a buscar nuevas formas de subsistir, innovando y adaptándose a los desafíos del entorno. Las familias, que en un principio eran pequeñas y autónomas, se expandieron en tribus organizadas, mientras sus integrantes asumían roles variados en sus comunidades. Desde hábiles artesanos hasta pensadores dedicados, cada uno encontró una forma de contribuir al colectivo. Estos cambios marcaron los primeros pasos hacia lo que se convertiría en la civilización, con estructuras sociales complejas en las que cada persona ofrecía sus habilidades únicas para el beneficio del grupo. Hoy, 10 generaciones después de Adán, el panorama sigue siendo complicado. La tierra, marcada por la maldición que cayó sobre Adán, continúa siendo difícil de trabajar. Conseguir sustento y proveer para nuestras familias se vuelve cada vez más arduo. Mi padre, Lamec, vivió 182 años antes de tenerme, y al darme el nombre Noé, declaró que yo traería consuelo y alivio a nuestra gente, quienes luchaban contra el suelo endurecido por el castigo divino. Nací con un propósito: aliviar el sufrimiento de mi pueblo. Pero el mundo en el que habito no es un lugar fácil. Es un mundo sumido en el mal, donde los Nefilim, seres extraordinarios y diferentes a los humanos comunes, habitan entre nosotros, amplificando los problemas ya existentes. Eran seres de gran fuerza y estatura, admirados y temidos, pero su presencia solo alejaba aún más a las personas del verdadero Dios que los creó.
Su influencia provocaba que muchos los veneraran como dioses, desviándose de la fe y hundiéndose aún más en el caos y el pecado. Los Nefilim no surgieron de la nada. Son el fruto de una unión antinatural entre los hijos de Dios, los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Los ángeles, que una vez habían sido celestiales, decidieron rebelarse contra el Creador, codiciando a las mujeres humanas. Al descender a la tierra, corrompieron el mundo entero con su desobediencia. Los gigantes, descendientes de esta unión, eran los hombres poderosos de antaño, figuras de renombre que dominaron la historia de este mundo caótico. Pero su legado no fue de bondad ni sabiduría, sino de destrucción y pecado. La tierra se convirtió en un lugar de violencia, corrupción y maldad, donde la humanidad se apartó cada vez más del propósito para el cual fue creada. Dios, al observar su creación, vio que la maldad del hombre era grande y que cada pensamiento y deseo de sus corazones estaba continuamente orientado hacia el mal. La tierra ya no era un lugar de paz ni bondad. Se había transformado en un escenario de pecado desenfrenado. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por deseos insaciables, persiguiendo sus propios intereses sin importar el daño que causen a otros. Las virtudes como la honestidad y la integridad no solo son ignoradas, sino que incluso se consideran debilidades. En su lugar, el engaño y la manipulación se han convertido en normas aceptadas. Este era el mundo en el que vivíamos, un lugar donde las familias ya no eran refugios de amor y apoyo, sino campos de conflicto llenos de engaño y traición. Los vecinos no se cuidaban entre sí, sino que buscaban aprovecharse unos de otros. Incluso los gobiernos, lejos de ser instituciones de justicia, eran herramientas de opresión que perpetuaban el dominio de los fuertes sobre los débiles. En medio de este ambiente, Dios miró a la humanidad con profunda tristeza. La creación, que había sido su obra maestra, se había desviado tanto de su propósito original que ahora estaba sumida en la violencia, el engaño y la maldad. Dios, con el corazón lleno de pesar, tomó una decisión dolorosa pero necesaria. Decidió que la única forma de restaurar el orden en el mundo era poner fin a la humanidad corrupta. «Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado», dijo el Señor. Este juicio no solo se extendería a los humanos, sino también a los animales, las criaturas del suelo y las aves del cielo. La tristeza de Dios era profunda, como la de un padre decepcionado por las acciones de un hijo, pero amplificada infinitamente. Este dolor lo llevó a decretar el juicio que cambiaría el destino del mundo. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad, encontré gracia ante los ojos del Señor. A pesar de vivir en un mundo lleno de corrupción y pecado, fui considerado justo ante Él. Dios, en su soberanía, me eligió para llevar adelante un plan que preservaría la vida y la esperanza. Mi familia y yo no participamos en las uniones pecaminosas con los ángeles caídos, ni nos dejamos corromper por las costumbres de nuestra época. Aunque no puedo reclamar perfección, hice un esfuerzo sincero por caminar en los caminos de Dios y obedecer sus mandamientos. Mientras el resto del mundo se hundía en el pecado, mi relación con el Señor se mantuvo firme, y Él decidió usarme como instrumento para un propósito mayor. Este mundo, lleno de perversión, actividad demoníaca y violencia desenfrenada, estaba destinado al juicio, pero antes de que el diluvio llegara, Dios me confió la misión de preservar la vida. Fue en este contexto que mi historia comenzó a tomar forma y el destino de la humanidad se entrelazó con mi llamado divino. El mal era constante, la corrupción se había normalizado, pero la gracia de Dios marcó la diferencia. Este es el inicio de cómo mi familia y yo nos convertimos en la última esperanza de la humanidad. Con la guía y la voluntad del Señor, mi familia y yo seguimos firmemente sus caminos, manteniéndonos apartados de la corrupción que dominaba nuestra generación. Mi hogar estaba compuesto por mis 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
Aunque imperfecto, obedecía los mandamientos de Dios lo mejor que podía, basándome en el entendimiento que Él me había dado. En un tiempo donde el pecado y la depravación habían contaminado cada rincón de la sociedad, mi vida destacaba como un faro de justicia y rectitud. Como mi bisabuelo Enoc, caminaba con Dios, disfrutando de una relación cercana e íntima. Mientras otros se entregaban a los placeres efímeros de la carne, encontraba gozo en servir y obedecer al Señor. Cada acción, cada pensamiento era una expresión de mi devoción y gratitud hacia Él. Por su gracia, fui considerado justo en un mundo que se había apartado completamente de sus principios. La tierra estaba profundamente corrompida, tanto espiritual como moralmente. A los ojos de Dios, la humanidad se había convertido en una abominación, marcada por la violencia, la agresión y un insaciable deseo de poder. La codicia y el desprecio dominaban las interacciones humanas, y la corrupción había infectado cada nivel de la sociedad. Fue en medio de este contexto que recibí un mensaje divino, uno que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Dios me habló, revelándome su plan. He decidido acabar con toda vida, porque la tierra está llena de violencia a causa de los hombres. Estoy a punto de destruirlos junto con la tierra. Aunque el juicio era inevitable, Dios me eligió para ser un instrumento de su gracia. A pesar de no merecer esta oportunidad, fui objeto de su favor divino, un destello de esperanza en un panorama sombrío. Dios me dio instrucciones específicas. Construye un arca de madera de gofer. Esta tarea monumental no era algo que pudiera delegar a otros. Era mi responsabilidad directa. El Señor me ordenó que dividiera el arca en compartimentos, creando espacios específicos como establos, nidos y jaulas para albergar a los animales y almacenar provisiones suficientes para su supervivencia. Además, debía recubrir cada compartimento con brea, una sustancia natural que impermeabilizaría la madera y aseguraría la longevidad de la embarcación. Este revestimiento fue clave para preservar el arca durante el diluvio prolongado que se avecinaba. Más allá de su propósito inmediato, el arca también serviría como un recordatorio eterno del juicio divino y una advertencia para futuras generaciones. El diseño del arca era tan detallado como grandioso. Debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que equivale aproximadamente a 450 pies, 150 metros de largo, 75 pies, 25 metros de ancho y 45 pies, 15 metros de alto. Esta estructura colosal, comparable a un edificio de 30 pisos, no era un barco convencional, sino una barcaza diseñada para flotar y soportar el diluvio, no para navegar. Su forma de caja aseguraba estabilidad en medio de las aguas turbulentas. Dios también me instruyó a construir una ventana en la parte superior para permitir la entrada de luz y ventilación, así como una única puerta de acceso en un costado. Además, debía contar con 3 niveles internos para maximizar el espacio disponible. Cada detalle del arca reflejaba la precisión y el propósito divino. Mientras trabajaba en esta gigantesca tarea, me invadían preguntas y reflexiones. No entendía completamente el propósito de esta obra titánica, pero confiaba en el plan de Dios. Cada golpe de martillo, cada viga levantada era un acto de fe. Aunque el Señor me había advertido que un juicio se aproximaba, no podía imaginar la magnitud de lo que eso significaba. Todo lo que sabía era que debía seguir sus instrucciones al pie de la letra. El Señor había sido claro: traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida bajo los cielos. Todo lo que tenga aliento de vida perecerá. Este mensaje era tanto un llamado a la acción como una señal de esperanza, ya que también contenía una promesa: estableceré mi pacto contigo. El pacto de Dios era solemne y lleno de propósito.
no solo me salvaría a mí y a mi familia, sino que también nos usaría como el medio para preservar la vida en la tierra. Dios me instruyó a llevar al arca una pareja de cada especie animal, macho y hembra, para que pudieran reproducirse y repoblar la tierra después del diluvio. Este acto de preservación era un recordatorio de su misericordia y su compromiso con la creación. El pacto no solo aseguraba la supervivencia física, sino también la continuidad de su plan divino para la humanidad. Mi esposa, mis hijos y las esposas de mis hijos serían parte de esta misión sagrada, compartiendo la responsabilidad de cuidar de los animales y mantener la fe durante los días oscuros que se avecinaban. A medida que avanzaba en la construcción del arca, me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba por suceder. El juicio de Dios no era un castigo impulsivo, sino una respuesta justa a la corrupción desenfrenada que había infectado a su creación. Sin embargo, en medio de la destrucción inminente, su gracia brillaba como una luz en la oscuridad. Fui elegido no por mérito propio, sino por su soberanía y amor incondicional. Esta misión no solo me ofrecía la oportunidad de salvar a mi familia y a los animales, sino también de ser testigo del poder y la fidelidad de Dios en acción. Mientras trabajaba en el arca, me preparaba espiritualmente para lo que estaba por venir. Sabía que la tarea que tenía ante mí era más que física, era un acto de obediencia y fe. Cada día, mientras tallaba la madera y colocaba los compartimentos, recordaba las palabras de Dios y confiaba en su promesa. Este era el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad, un capítulo escrito con lágrimas, sudor y esperanza. La construcción del arca no solo fue un acto de supervivencia, sino también una declaración de fe en el Dios que me llamó a caminar con Él, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Con la firmeza de la voluntad divina, guiando mis acciones, acepté la responsabilidad de preservar la vida sobre la tierra, como Dios me había instruido. Me fue ordenado llevar al arca 2 de cada especie, macho y hembra, para garantizar la continuidad de la vida. Desde las aves del cielo hasta los animales terrestres y las criaturas que se arrastran por el suelo, cada par sería un recordatorio de la diversidad de la creación divina. Además, debía recoger todo tipo de alimento comestible, tanto para nosotros como para los animales. Esta tarea colosal significaba no solo construir un refugio, sino también planificar meticulosamente la logística necesaria para mantener la vida en condiciones extremas. El arca se convertiría en el hogar temporal de cerca de 35,000 pares de animales. El tamaño promedio de los animales terrestres, que suele ser menor al de una oveja, hacía posible acomodarlos en este espacio. De hecho, la capacidad del arca permitía albergar a 136,560 ovejas en la mitad de su espacio, dejando margen suficiente para provisiones esenciales como alimentos, agua y refugio. Era sorprendente pensar en la magnitud y eficiencia de esta embarcación, diseñada no para navegar, sino para flotar y soportar el impacto del diluvio. Cada aspecto de su construcción había sido detallado por Dios, desde los materiales hasta la estructura interna y externa. Dios también especificó que debía llevar 7 parejas de cada animal, considerado limpio, además de las 2 parejas de los no limpios. De las aves, igualmente, se requerían 7 parejas. Estos detalles no eran casuales. Cada instrucción estaba impregnada de propósito divino. El Señor reveló que en 7 días haría llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y todo lo que existía sería destruido. Ante esta revelación, seguí cada indicación con obediencia y fe inquebrantables, construyendo el arca en medio de un mundo lleno de incredulidad y rechazo hacia el mensaje de Dios. El proceso no fue sencillo. Requirió décadas de trabajo arduo, con obstáculos tanto físicos como emocionales. Conté con la ayuda de mi padre, Lamec, y mi abuelo, Matusalén,
quienes junto conmigo dedicaron esfuerzos significativos a esta misión. El proyecto tomó aproximadamente 120 años para completarse, un periodo en el cual también fui un predicador de justicia, proclamando la verdad de Dios a aquellos que me rodeaban. Cada clavo martillado, cada viga levantada era un recordatorio de la advertencia divina, un llamado al arrepentimiento que, lamentablemente, fue ignorado por la mayoría. Mientras las personas a mi alrededor vivían despreocupadas, celebrando, comiendo, bebiendo y entregándose a sus placeres, yo seguía trabajando en la construcción del arca. Mi mensaje de justicia no solo se transmitía con palabras, sino también a través de mis acciones. La arca en sí misma era un símbolo del juicio inminente. A pesar de mi esfuerzo por advertirles, la gente optó por desoírme. Durante más de un siglo, prediqué con la esperanza de que cambiaran sus corazones, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Su indiferencia y burla no disuadieron mi fe. Mi deber era obedecer a Dios, no buscar la aprobación de los hombres. Cuando finalmente llegó el día, entré en el arca junto con mi familia. Mientras cerrábamos la puerta, los cielos se abrieron y una lluvia torrencial comenzó a caer, marcando el inicio del diluvio. Todo ser que no había buscado refugio en el arca pereció, y las risas y burlas que habían acompañado mi trabajo se silenciaron bajo el rugir de las aguas. En ese momento, el arca se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que le obedecen, pero también de su juicio sobre un mundo que había elegido la rebelión. Construir el arca no fue solo una prueba física, sino también un ejercicio espiritual de confianza y dedicación. Mis contemporáneos, atrapados en su incredulidad, vieron mi trabajo como algo absurdo y risible, pero yo sabía que estaba cumpliendo un propósito divino. Durante esos años de labor, enfrenté la pérdida de mi padre y reflexioné sobre las palabras de mi bisabuelo Enoc, quien había caminado con Dios de manera tan íntima que fue llevado directamente al cielo. Su vida y su desaparición eran recordatorios poderosos de la justicia y la soberanía del Señor. El arca, que en un principio parecía un proyecto incomprensible para muchos, se convirtió en la clave para preservar la vida en la tierra. Mi familia y yo nos aferramos a la promesa de Dios, sabiendo que Él tenía un plan mayor que nuestra limitada comprensión. Esta embarcación, construida con esfuerzo, paciencia y fe, era más que una estructura. Era el símbolo de un nuevo comienzo, un recordatorio del juicio de Dios y una prueba de su gracia para quienes caminan en obediencia con Él. Este acto monumental marcó no solo el fin de una era de corrupción, sino también el inicio de una nueva oportunidad para la humanidad. Mis ancestros, aquellos hombres de fe que guiaron mis pasos, ya no estaban para enfrentar el evento cataclísmico que ahora se avecinaba. Lamec, mi padre, había partido 5 años antes. Matusalén, el hombre más longevo que haya existido, también había fallecido. Quizás el Señor, en su infinita misericordia, permitió que ellos no fueran testigos del juicio que estaba por venir. Así, el día señalado llegó. Ese día marcaría el fin de toda mi generación, el cierre de un capítulo de la humanidad. Todos aquellos con quienes había crecido y compartido momentos conocerían su destino. Fue entonces cuando el Señor me habló: entra en el arca tú y toda tu familia, porque en esta generación solo a ti he encontrado justo delante de mí. Esas palabras no solo significaban una orden, sino también una invitación. Dios no me dijo que fuera al arca, me pidió que viniera. Esta diferencia implicaba algo poderoso. Él ya estaba allí, esperando para acompañarnos en ese refugio que sería nuestra salvación. Entrar al arca fue un momento inolvidable. Al cruzar su umbral, rodeado por el estruendo de miles de animales y la palpable presencia de Dios, comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mi familia y yo éramos los únicos humanos que estarían a salvo, mientras el resto del mundo enfrentaba su fin. Saber que todos aquellos con quienes había compartido mi vida, mis amigos,
mis vecinos e incluso mis detractores perecerían, llenó mi corazón de un profundo pesar. Durante años había advertido a mi generación, clamando para que se arrepintieran, pero sus burlas y rechazo persistieron. Ahora, al escuchar los ruidos de las criaturas acomodándose en sus espacios, entendí que esta misión no era solo un acto de preservación, sino también un juicio divino. Los animales llegaron al arca no por mi mano, sino por un milagro. Dios, en su sabiduría, había implantado en ellos un instinto migratorio que los guiaba hasta nosotros. Fue la mayor reunión de seres vivos jamás vista, algo que ningún esfuerzo humano podría haber logrado. Desde las aves más pequeñas hasta los animales más grandes, cada uno tomó su lugar. Este espectáculo era un recordatorio del poder del Creador, que controla incluso los aspectos más pequeños de la naturaleza. Entraron de dos en dos, macho y hembra, obedeciendo el llamado divino. Dios nunca tiene problemas para hacer que su creación cumpla su voluntad. Incluso en este acto, el orden de los eventos reflejaba su precisión y propósito. Después de todos los preparativos, el arca estaba lista. Y nosotros también. En el 60º año de mi vida, el día 17 del segundo mes, ocurrió algo extraordinario. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas del cielo se abrieron. Durante 7 días, mi familia y yo habíamos esperado dentro del arca, anticipando lo que vendría. Fue una prueba de fe como ninguna otra, pero finalmente las lluvias comenzaron. No eran lluvias comunes. Estas aguas eran el cumplimiento de un juicio anunciado. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar. Las aguas no solo caían desde arriba, sino que brotaban desde las profundidades de la tierra. Este evento no era meramente meteorológico, sino una catástrofe geológica que transformaría el mundo para siempre. Mientras las aguas subían, el arca comenzó a flotar. Lo que había sido una estructura estacionaria se convirtió en un refugio móvil, levantado por el mismo elemento que estaba destruyendo todo a su alrededor. Dentro del arca había paz, aunque el mundo fuera era caos. Las mismas aguas que condenaban al resto de la humanidad eran las que sostenían nuestra salvación. Al entrar, no fui yo quien cerró la puerta. Dios mismo la cerró detrás de nosotros. Este acto era simbólico y literal. Él había tomado la decisión final sobre quién estaría a salvo y quién no. Por 120 años, el Espíritu de Dios había luchado con la humanidad, extendiendo misericordia y tiempo para el arrepentimiento. Pero ahora, el tiempo de la gracia había terminado. Aquellos que estaban fuera del arca no tenían esperanza. La puerta cerrada marcaba el fin de sus oportunidades de redención. Durante años fui objeto de burlas, llamado loco por construir una embarcación en anticipación a un diluvio que, según ellos, nunca llegaría. Pero las palabras del Señor se cumplieron. Mientras el arca se elevaba sobre las aguas, el mundo conocido desaparecía bajo ellas. Montañas y valles fueron sumergidos. Todo lo que tenía aliento de vida pereció, excepto los que estaban dentro del arca. El diluvio no fue solo un acto de destrucción, sino también de purificación. Cada gota de agua era un recordatorio del juicio divino, pero también de su misericordia hacia aquellos que eligen caminar con Él. Durante los días y noches de lluvia, mi familia y yo reflexionamos sobre lo que habíamos dejado atrás y lo que estaba por venir. Las aguas cubrieron toda la tierra, borrando los vestigios de la corrupción humana. Dentro del arca, el silencio de la vida externa contrastaba con la actividad interna. Alimentábamos a los animales, orábamos y manteníamos nuestra fe en el Señor, sabiendo que este tiempo de prueba era necesario para establecer un nuevo comienzo. Finalmente, las lluvias cesaron, pero las aguas permanecieron por mucho tiempo. El arca flotaba, guiada únicamente por la voluntad de Dios. Sin un timón ni una vela, dependíamos completamente de su dirección.
Era un recordatorio constante de que nuestra salvación no era obra nuestra, sino de su gracia y fidelidad. En cada amanecer que veíamos a través de la pequeña ventana, recordábamos que, aunque el mundo que conocíamos había sido destruido, un futuro nuevo y prometedor nos esperaba. Este juicio, aunque devastador, era también el inicio de una nueva oportunidad para la humanidad y para la creación entera. Las aguas prevalecieron con una fuerza devastadora, cubriendo toda la tierra y elevando el arca para que flotara en su superficie. La magnitud del diluvio era inimaginable. Las montañas más altas, que antes parecían tocar el cielo, quedaron sumergidas bajo 15 codos de agua. Todo lo que tenía aliento de vida en la tierra seca pereció. Aves, ganado, animales salvajes, criaturas que se arrastraban y toda la humanidad sucumbieron ante el juicio divino. Dios eliminó completamente todo ser vivo que no estaba resguardado en el arca. Solo mi familia y yo, junto con los animales que el Señor nos había instruido a llevar, sobrevivimos. Este diluvio global fue una manifestación clara del poder y la fidelidad de Dios. Después de 120 años de advertencias, el juicio llegó y duró 150 días de inundaciones incesantes. Durante este tiempo, mi familia y yo permanecimos seguros dentro del arca, protegidos por la mano de Dios. Mientras las aguas destruían todo a su paso, dentro del arca experimentamos paz, aunque también el peso emocional de ser testigos de tal devastación. Las mismas aguas que trajeron juicio al mundo fueron las que sostuvieron el arca, elevándola sobre la destrucción. Después de muchos días, cuando el diluvio había cumplido su propósito, Dios recordó a mi familia, a los animales y a mí. Fue un momento único, un acto de gracia que reafirmó su cuidado constante. Aunque nunca se había olvidado de nosotros, en ese instante Dios volvió su atención activa hacia nosotros. Envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a retroceder. Este gesto no solo marcó el inicio de una nueva etapa, sino que también demostró el control absoluto del Creador sobre la naturaleza. En medio de una situación que habría sido imposible de manejar por medios humanos, Dios nos sostuvo y guió. A medida que las aguas disminuían, el arca encontró descanso en el monte Ararat, una majestuosa cadena montañosa cuya belleza y grandiosidad reflejan la magnificencia del Creador. Sus laderas se alzan imponentes desde las vastas planicies, alcanzando alturas impresionantes. Este lugar, aparentemente inhóspito para desembarcar, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo. Aunque descender del arca en un terreno montañoso representaba un desafío, sabíamos que si Dios había elegido ese lugar, era perfecto para su propósito. Desde allí, los animales tendrían la posibilidad de dispersarse en todas direcciones mientras las aguas seguían retrocediendo. Conforme pasaron los días, los picos de las montañas comenzaron a emerger. Este espectáculo, que habría sido imposible de imaginar durante los días del diluvio, era un recordatorio del poder abrumador del juicio de Dios. 40 días después de que las lluvias cesaron, abrí la ventana del arca con un corazón lleno de esperanza y envié un cuervo para explorar el mundo exterior. El cuervo volaba de un lado a otro, buscando un lugar para posarse, pero las aguas aún cubrían gran parte de la tierra. Como carroñero, podía alimentarse de los restos flotantes, pero no regresó con una señal clara de que el mundo estuviera listo para nosotros. Sabiendo que necesitábamos más información, envié una paloma. A diferencia del cuervo, la paloma no encontraría sustento en las aguas y regresaría si no hallaba tierra firme. Cuando la paloma volvió sin haber encontrado un lugar donde posarse, la tomé en mis manos y la atraje hacia mí. La espera era una prueba de paciencia y fe. Después de 7 días, envié nuevamente a la paloma y esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico. Ese pequeño trozo de vegetación era un símbolo poderoso. La tierra comenzaba a sanar
y pronto podríamos salir del arca para comenzar de nuevo. Mientras esperábamos que las aguas retrocedieran completamente, reflexionaba sobre lo que habíamos vivido. Este diluvio, más que una simple catástrofe, era un acto de purificación, un reinicio para el mundo que había caído en corrupción. Aunque el juicio había sido severo, la misericordia de Dios brillaba en su decisión de salvarnos y permitirnos ser parte de un nuevo comienzo. Cada día dentro del arca era un recordatorio de su gracia y de la responsabilidad que ahora recaía sobre nosotros como los únicos sobrevivientes. Finalmente, las aguas se retiraron por completo y la tierra quedó expuesta. Aunque estábamos ansiosos por salir, sabíamos que cada paso debía darse conforme al tiempo de Dios. En este nuevo mundo, todo era diferente. Las montañas que emergían, los ríos que fluían y la tierra firme bajo nuestros pies eran testigos del juicio pasado y de la esperanza que ahora se abría ante nosotros. Dios, en su soberanía, había demostrado que aunque su juicio era justo y severo, su misericordia prevalece para aquellos que confían y obedecen. Ahora, nuestra misión era clara: repoblar la tierra, vivir en obediencia y recordar siempre el pacto que Dios estableció con nosotros. La paloma regresó triunfante, sosteniendo una hoja de olivo recién arrancada en su pico. En ese instante supe que las aguas finalmente habían retrocedido, revelando tierra firme. ¡Qué visión tan poderosa! Una paloma, símbolo de pureza y gracia, trayendo consigo la primera señal de esperanza después de un juicio tan devastador. La paloma, siendo un ave limpia, no descansaría hasta encontrar un lugar seco y adecuado para posarse, encarnando paciencia y propósito en su vuelo. Sin embargo, mi tarea aún no había concluido. Esperé otros 7 días y envié nuevamente a la paloma, y esta vez no regresó. Este acto simple pero revelador confirmó que nuestro viaje había terminado. La tierra seca estaba lista para recibirnos. El cuervo y la paloma fueron los primeros en comenzar sus nuevas vidas en el renovado mundo. Muy pronto, todos los demás animales seguirían sus pasos, explorando un planeta que estaba renaciendo. Reflexioné sobre cómo Dios me había instruido con precisión cuándo entrar al arca, pero no me había dicho cuándo debía salir. Era un recordatorio de que Dios siempre revela lo que necesitamos saber en el momento oportuno, nunca antes ni después. Finalmente, en el 61º año de mi vida, en el primer mes y el primer día, retiré la cubierta del arca y contemplé la tierra. La superficie del suelo estaba seca. A pesar de la inmensa anticipación, aún permanecimos en el arca un poco más, esperando la instrucción directa de Dios para salir. En el 27º día del segundo mes llegó el momento. Dios habló conmigo y me dijo: «Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Trae contigo a todo ser viviente, incluyendo aves, animales y todo ser que se arrastra sobre la tierra, para que se multipliquen y sean fructíferos sobre la tierra». Con gran reverencia obedecí su mandato. Mi familia y yo descendimos del arca, seguidos por cada animal, cada criatura rastrera y cada ave, cada uno saliendo en grupos según su especie, listos para repoblar el mundo y restaurar la vida sobre la tierra. El momento en que pisamos tierra firme después de un año en el arca fue indescriptible. Habíamos sobrevivido a mares tempestuosos, lluvias incesantes y un aislamiento profundo. Pero ahora ante nosotros se extendía un mundo renovado, listo para ser habitado nuevamente. Mientras los animales se dispersaban para explorar su nuevo hogar, comencé a reflexionar sobre todo lo que habíamos atravesado. Fue entonces cuando sentí la necesidad de expresar mi gratitud y devoción al Señor de una manera profunda y significativa. Con gran devoción construí un altar al Señor, el primero en este nuevo mundo. Seleccioné cuidadosamente los animales y aves más puros y los ofrecí como sacrificios quemados
en gratitud por su protección y misericordia. El aroma de las ofrendas ascendió hacia los cielos, y el Señor se complació en mi acto de fe. Aunque sabía que este sacrificio era costoso, ya que teníamos solo un número limitado de animales limpios en el arca, entendí que agradar a Dios requería dar lo mejor de nosotros mismos, incluso cuando implicaba un sacrificio significativo. Este acto no era simplemente una demostración de agradecimiento, sino también un recordatorio de la importancia de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. A través del sacrificio, reconocía que todo lo que teníamos provenía de Él y que nuestra existencia dependía completamente de su gracia. En respuesta, el Señor hizo una promesa monumental: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque la inclinación de su corazón sea mala desde su juventud. Nunca más destruiré a toda criatura viviente como lo he hecho ahora. La promesa de Dios fue acompañada por una bendición para mí y mi familia. Nos instruyó a multiplicarnos y llenar la tierra, otorgándonos dominio sobre todas las criaturas vivientes. El temor y el respeto de las bestias estarían sobre nosotros, simbolizando una relación renovada entre la humanidad y la creación. Además, Dios garantizó la estabilidad de los ciclos naturales, declarando que mientras la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha, frío y calor, invierno y verano, día y noche. Este pacto eterno aseguró que nunca más habría una destrucción total como el diluvio, proporcionando esperanza para las generaciones futuras. El sacrificio que ofrecí marcó el inicio de esta nueva etapa para la humanidad. Era un recordatorio de que, aunque el corazón del hombre sigue siendo propenso al mal, Dios elige extender su gracia y misericordia. Su promesa no solo aseguraba la preservación de la creación, sino también su compromiso constante de guiarnos y sostenernos. Este nuevo comienzo no estaba exento de desafíos, pero estaba lleno de posibilidades y oportunidades para honrar al Señor y vivir según su voluntad. Mientras observaba a los animales explorar su nuevo hogar y veía a mi familia comenzar a adaptarse a esta tierra renovada, sentí una profunda paz y gratitud. Habíamos sido testigos del poder y la justicia de Dios, pero también de su infinita misericordia. Ahora, nuestra tarea era vivir de acuerdo con el pacto que Él había establecido con nosotros, recordando siempre su fidelidad y su amor incondicional. Este no era solo el final de una historia, sino el inicio de una nueva era para la humanidad y para toda la creación. El mundo que surgió después del diluvio era completamente distinto al que conocía. Era un renacimiento, un nuevo comienzo con posibilidades ilimitadas, pero también con un mandato renovado de Dios. Como le había dicho a Adán en el principio, el Señor me instruyó: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser vivo que se mueve en la tierra. Sin embargo, en este nuevo comienzo, había un cambio significativo. Además de las plantas, Dios nos permitió consumir animales, pero con una advertencia clara: no deben comer carne con su vida, es decir, su sangre. La sangre, el núcleo mismo de la vida, recibió un respeto especial. Representa algo sagrado, la esencia de la existencia dada por Dios. Esto no era superstición, sino un reconocimiento de la santidad inherente a toda vida. Algunos, en su rebelión, habían practicado la ingestión de sangre, pero ese no era el camino del Señor. Dios fue enfático: ciertamente demandaré un ajuste de cuentas por su sangre. La vida de cada uno, de cada animal, demandaré, y de la mano del hombre también. Este mandato no solo era un llamado al respeto por la vida animal, sino también una afirmación del valor incalculable de la vida humana, creada a imagen de Dios. El Señor continuó: quien derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre.
Esta sentencia llevaba un poderoso mensaje. La vida humana es invaluable y debe ser protegida a toda costa. Dios exigió justicia incluso por las vidas humanas tomadas por animales, dejando claro que ninguna vida puede ser arrebatada sin rendir cuentas. La justicia divina subrayó la gravedad del asesinato y estableció un precedente para valorar y proteger la vida en todas sus formas. El mandato de ser fecundos y multiplicarse fue reiterado, enfatizando la urgencia de repoblar la tierra. En esta tarea, nosotros, los sobrevivientes del diluvio, éramos los únicos responsables de garantizar la continuidad de la humanidad. Dios entonces estableció un pacto eterno con nosotros y con toda la creación. Habló conmigo y mis hijos diciendo: ahora he aquí que estoy estableciendo mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes y con cada criatura viviente que está con ustedes, aves, ganado y todos los animales salvajes que salieron del arca. Este pacto era monumental. Dios prometió que nunca más las aguas de un diluvio destruirían toda carne ni arrasarían la tierra. Esta promesa no era un arrepentimiento por su juicio, sino una muestra de su misericordia y su deseo de garantizar que las condiciones que llevaron al diluvio no se repetirían de la misma manera. Pero el Señor no solo habló, dejó un símbolo visible y eterno de su pacto. Declaró: pongo mi arco iris en las nubes y será un signo del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que traiga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca, recordaré mi pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente de toda carne. El arco iris, que probablemente apareció por primera vez después del diluvio, era más que un fenómeno natural. Era una señal divina, un memorial de su fidelidad. Este símbolo no era solo para mí y mi familia, sino para todas las generaciones futuras, incluyendo a toda la creación. Cada vez que el arco iris apareciera, recordaría su promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Era un recordatorio de que, aunque el corazón del hombre sigue inclinado al mal desde su juventud, Dios, en su misericordia, había decidido perdonar y preservar. Imaginen el impacto de ser testigo del primer arco iris. Sus colores brillantes pintando el cielo eran un testimonio de la gracia divina. Cada arco iris que veríamos en adelante sería un recordatorio de su fidelidad y su promesa inquebrantable. No era solo un símbolo para nosotros, sino para cada criatura viviente que caminara, volara o nadara en este planeta. Incluso la tierra misma estaba incluida en este pacto, ya que el ciclo del agua había cambiado tras el diluvio, permitiendo la formación del arco iris como un reflejo de la transformación del mundo. Esta promesa no solo fue para mí, sino también para ti. Cada vez que veas un arco iris, recuerda el pacto que Dios estableció con toda la humanidad y con la creación entera. Es un recordatorio tangible de su misericordia, su poder y su fidelidad. Aunque el juicio del diluvio fue devastador, su promesa de no repetirlo muestra su deseo de dar a la humanidad una oportunidad para vivir en armonía con Él y su creación. Con el arco iris como testigo, caminamos en un mundo renovado, sabiendo que su amor y su gracia son eternos. Mi historia épica está impregnada de lecciones sobre fe, perseverancia y obediencia al Señor. Cada vez que un arco iris aparece en el cielo, actúa como un recordatorio vibrante de la fidelidad inquebrantable de Dios y de su pacto eterno con la humanidad. Este pacto no solo es una promesa de paz, sino también una confirmación de que su palabra y propósito permanecen firmes, sin importar las circunstancias. Sin embargo, este nuevo comienzo también trajo consigo desafíos únicos. Yo era el hombre más viejo del mundo, el último vestigio de una generación que ya no existía. Todos mis contemporáneos habían perecido en el diluvio, y ahora el futuro del mundo recaía sobre mí y mi familia. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, serían los pilares de las nuevas civilizaciones que poblarían la tierra.
A través de ellos, las naciones se multiplicarían y se dispersarían por todo el planeta. Sin embargo, incluso en este nuevo comienzo, surgieron problemas. Una de las heridas más profundas ocurrió dentro de mi propia familia. Una situación que afectaría a mis descendientes y marcaría el destino de Canaán, el hijo de Cam. Este episodio comenzó con una viña que planté en nuestra tierra renovada. De sus frutos hice vino y bebí en exceso, quedando inconsciente y desnudo en mi tienda. Fue entonces cuando Cam, el padre de Canaán, vio mi desnudez y en lugar de actuar con respeto, decidió burlarse de mí. Con deleite malicioso, informó a sus hermanos, Sem y Jafet, sobre lo que había visto. Sin embargo, ellos reaccionaron con dignidad y respeto. Tomaron una manta, la colocaron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrirme, evitando mirar mi desnudez. Este acto de honra contrastó con la falta de reverencia de Cam, quien, al ridiculizarme, socavó mi autoridad como patriarca y hombre de Dios. Cuando desperté y supe lo que había hecho Cam, pronuncié una maldición sobre Canaán, su hijo, declarando: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». También bendije a Sem, diciendo: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y que Canaán sea su siervo». A Jafet pedí que Dios lo expandiera y lo hiciera habitar en las tiendas de Sem, mientras Canaán continuaría sirviendo. Este juicio, aunque severo, reflejaba las consecuencias de deshonrar el orden establecido por Dios. Sin embargo, la maldición de Canaán no sería el único desafío que enfrentaría la humanidad. Con el paso del tiempo, la tierra comenzó a llenarse de habitantes nuevamente, y con ellos surgió un hombre llamado Nimrod. Era descendiente de Cam y se convertiría en una figura poderosa y desafiante. Nimrod fundó dos de los imperios más influyentes de la antigüedad, y en su ambición condujo a las personas lejos de Dios. En lugar de dispersarse y llenar la tierra como Dios había ordenado, Nimrod y su pueblo se congregaron en la llanura de Sinar, desafiando abiertamente la voluntad del Creador. Intentaron construir una torre que llegara hasta los cielos, declarando su independencia de Dios y mostrando su orgullo colectivo. Sin embargo, la voluntad de Dios no puede ser frustrada. Él intervino, confundiendo sus lenguas y dispersándolos por toda la tierra. Este evento, conocido como la Torre de Babel, fue un recordatorio de que los planes humanos nunca podrán superar los designios divinos. Dios no solo detuvo su obra, sino que los dispersó para cumplir su propósito original de llenar la tierra. Este acto demostró su poder absoluto y la inevitabilidad de su voluntad, independientemente de los intentos de la humanidad de resistirse a ella. 3 siglos después del gran diluvio, mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Reflexioné sobre mi vida y sobre el legado que dejaba atrás. Mi historia no era solo la de un hombre, sino la de una fe que trascendió generaciones. Advertí sobre el juicio inminente con temor santo, construí un arca para salvar a mi familia y por mi obediencia condené al mundo impío. Mi vida era un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que caminan con Él. Provenía de la línea piadosa de Set, un linaje que invocaba el nombre del Señor, y mi historia fue moldeada por la obediencia y la reverencia hacia el Creador. Al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta de que todo en ella apunta hacia un mensaje eterno. El pecado nunca quedará impune y el día del ajuste de cuentas llegará inevitablemente. Pero para aquellos que confían en el Señor y caminan en obediencia, hay esperanza y salvación. Mi nombre es Noé y esta ha sido mi historia. Una historia de juicio, redención y el poder transformador de la fe. Que sirva como un recordatorio de que Dios es fiel, que su gracia es suficiente y que su plan siempre se cumplirá, incluso en medio de los mayores desafíos.